nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Santo Espíritu. Amén. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y esto es bien importante, de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. Es decir, nosotros como cristianos nos vamos a mover en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Como le dije al principio, ¿verdad? Expliqué que la visión es la palabra. Y la palabra es la luz. Entonces no podemos perder esa luz. Vamos a leer lo que es el otro versículo, ¿verdad? Efesios 1:18. Siguiendo eso mismo, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ve? No perder la visión, necesitamos esa luz. Y Habacuc capítulo 2, versículo 2. Esos son los versos que vamos a tener, ¿verdad? Habacuc 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. Bien, basado en eso, estamos, ¿verdad?, corroborando que la visión es la luz y es la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, digo nosotros, ¿verdad?, generalizando, tal vez no todos, ¿verdad? Muchas veces hay fracaso dentro de la iglesia porque siempre se planifica, pero nunca se concreta la planificación por falta de muchas cosas. Puede ser falta de voluntad, ¿verdad? Pero la razón principal es esto. Perdemos la visión, ¿verdad? Estamos hablando de un tema, ¿verdad?, donde estamos dialogando, conversando, un tema, no pierda tu visión. Y era importante, ¿verdad?, que estuviera el pastor, pero lastimosamente, ¿verdad?, así es. Porque esto le corresponde mucho a la iglesia, a los líderes, ¿verdad?, diáconos, y a toda la iglesia en general. La visión es la luz que nos tiene que mover. Nosotros siempre hacemos planes a fin de año, estamos acá, al principio de donde arrancamos. Nosotros estamos acá. ¿Ven? Y siempre queremos llegar
o planificamos llegar a la meta, pero nunca se llega a la meta, porque número uno, planificamos mal. Número dos, no necesitamos, casi que no necesitamos muchos obstáculos para perder la visión, para perder nuestra guía es la palabra de Dios. Entonces, no podemos llegar a la meta porque siempre perdemos la visión. La visión, ¿verdad? Es luz. La luz es la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir visión, ¿verdad? Usted lo puede buscar en el hebreo, en el griego, ¿verdad? Es la palabra en sí. Ningún hombre del Antiguo Testamento no se movió sin la palabra de Dios. Hoy que he puesto le dice, ¿verdad? Dios a Ezequiel capítulo 4, le dice, hoy te he puesto yo como atalaya para la casa de Israel, para el pueblo de Israel. Esa fue la palabra que se le dio. Él no podía perder esa palabra. Y en el 33 le vuelve a corroborar. Entonces, estábamos hablando, ¿verdad? Para ustedes que vienen llegando, estábamos conversando que nosotros tenemos que llegar a la meta. Pero para llegar a la meta hay objetivo. Objetivo, hay propósito, ¿verdad? Y la visión, que es igual a la luz, igual a la palabra. Entonces explicaba yo, por ejemplo, nosotros, yo como líder, yo como pastor, yo como, digamos, líder de una sociedad, ¿verdad? Yo en este año, este es un ejemplo, tengo una meta, llegar aquí, llegar a la meta. Pero para llegar a esta meta, cada mes yo tengo objetivos, yo tengo propósitos. Pero ¿qué es lo que me mueve a hacer estos objetivos, estos propósitos? La visión, la luz, la palabra de Dios. Entonces nosotros nos desconcentramos y no podemos llegar a la meta. Usted recuerda aquel versículo que Pablo dice, ¿verdad? Que todo el que corre en una carrera, ¿verdad? Se abstiene de y da una lista. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros planificamos, pero nunca llegamos a la meta porque perdemos. Y aunque no nos guste, no hay visión, no somos una iglesia visionaria. Nunca hay un plan de trabajo. Y cuando se hace un plan de trabajo, no se sigue ese plan de trabajo. ¿Qué dice la Biblia? Un ciego que guía a otro ciego que dice, ambos se van al abismo. Y yo daba un ejemplo, usted está en una montaña y usted quiere llegar a X pueblo, pero tiene que cruzar esa montaña y esa montaña está oscura. Entonces, usted tiene, en esa montaña usted va con una luz, pierda esa luz usted. ¿Se da cuenta? Se mueve en lo oscuro, se va a mover, pero no es lo mismo, va a ciega. ¿Ven? Entonces, nosotros nunca planificamos, nunca hay objetivos, nunca hay visión, solamente estamos, ¿verdad?, con que el otro fin de semana hay culto. Y ya. Esto es no para la iglesia en general, sino para el líder, incluyendo el pastor y todo. ¿Se da cuenta? ¿Ves? Entonces, el tema es no pierda tu visión, porque cuando un líder pierde la visión, que vamos a ver los ejemplos, ¿verdad?, de personajes que perdieron la visión, llevaron al fracaso a pueblo, llevaron al fracaso a familia. Entonces nosotros como líderes, ¿verdad?, somos responsables. Y muchas veces no nos gusta, pero somos responsables. ¿Se da cuenta? Usted va manejando un carro y usted lleva 4 personas en el carro, pero usted va en el teléfono y de repente usted, ¡bum!, se fue a un barranco.
¿Eran responsables los que venían atrás? No. El que va manejando. Es el que va manejando, ¿correcto? ¿Verdad? Entonces, ¿quién es el que no se debe distraer? ¿Los que van sentados atrás? El que va adelante. ¿Eh? El líder. Y vamos a ver, ¿verdad? Unos versículos de... estamos hablando, bueno, ustedes en verdad vienen llegando, pero estábamos hablando de Elí. Elí, ¿verdad? Cómo perdió la visión, perdió el respeto. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Esto lo leímos, pero lo vamos a volver a leer y después vamos a leer pues lo que es Éxodo 2:22. Nosotros lo leímos y lo vamos a leer otra vez porque es necesario, ¿verdad? Que lo tenemos aquí. 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro malo proceder. Es decir, Elí no es que no sabía. Él mismo está diciendo: yo oigo, yo escucho de todo el pueblo, ¿verdad? Lo malo que ustedes están haciendo. Pero Elí era el líder. Dios lo había puesto a él. Usted puede leer, ¿verdad? Al principio Dios lo había puesto. Y si usted lee, ¿verdad? En el capítulo 1 o en el capítulo 2 del 12 en adelante, usted ve que dice que los hijos de Elí no eran conocedores de la palabra, de la ley, eran ignorantes, no sabían. Pero había un líder que desde anteriormente, Elí no perdió la visión cuando estamos aquí en esta historia, ¿verdad? Donde estamos leyendo del 22 en adelante. Él no perdió la visión ahí. Si usted lee anteriormente, él desde antes había perdido la visión, había perdido la luz de la palabra. Porque él era conocedor, él sabía, pero había perdido la visión, ya no se dirigía. Por esa razón él no pudo llegar a la meta. Porque si usted sigue leyendo más abajo, dice que Elí honró más a sus hijos, le dio más importancia a sus hijos que a la palabra de Dios. Entonces, por eso muchas veces nosotros como iglesia fracasamos y somos responsables delante de Dios. Desde el momento que Dios me ha puesto a mí como líder de esto, líder de aquello, de lo otro, ¿verdad? Somos responsables. Somos responsables, ¿verdad? De nuestra vida cristiana como iglesia. Entonces Elí sabía. Así pasa mucho hoy en día. Le damos más importancia, ¿verdad? Al amigo, al que me cae bien, no importa que esté mal.
yo sé que estás mal, pero sigue acá. ¿Y esto afecta a quién? Muchas veces la gente no es ignorante. La iglesia no es ciega. Muchas veces la iglesia ve y eso afecta. Porque por complacer Elí a sus hijos, nunca hubo un objetivo, nunca hubo un propósito y no llegó a la meta. Y eso lo dice la palabra de Dios acá. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Todo esto ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo todo, ¿verdad? Para que entendamos. Sigue diciendo el versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Oiga bien, hacían pecar al pueblo de Dios. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. El juicio de Dios ya estaba determinado por el pecado que ellos conocían, incluyendo al líder, que era Elí. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí. Vino un varón de Dios. Es decir, Dios le mandó un mensajero diciendo esto. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón. Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemare incienso y llevare efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. La palabra hollar, como le dice que ha hollado, es pisotear. Pisotear lo que eran los sacrificios. O sea, no le dieron importancia de ninguna manera. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían en delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los ancianos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. A ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata, un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan.
El juicio de Dios estaba sentenciado, cosa que nosotros hoy en día no lo vemos, ¿verdad? No vemos ese tipo de juicio, porque nosotros nos movemos, nosotros leímos aquí, ¿verdad? Dice que nos movemos en la faz de Jesucristo. Es decir, el asunto es espiritual. Viene en consecuencia. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo planeado, verdad? Que vamos a conversar. Todo lo que sucedió en este panorama fue culpa de Elí. Y si usted ve, a fin de cuentas, cuando viene el mensajero, Dios separa al pueblo y castiga a Elí. ¿Ve? Dice que Israel lo va a bendecir, pero a él y a su casa los va a cortar, y los va a cortar del altar de Dios. Pero hay otro ejemplo, ¿verdad? Porque quiero que dialoguemos, quiero que hablemos, ¿verdad? Quiero que hablemos. Éxodo capítulo 32, versículo 20. Son historias que nosotros conocemos. Yo no estoy, ¿verdad? Esto no responsabiliza a nadie, pero los que somos líderes, esto nos debe de ayudar a nosotros. No hay manera, ¿verdad? Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 20. Dice, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. El 21 dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿quién te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Quién era Aarón? Aarón era el representante de ese pueblo ante Dios. Era un sacerdote. Hoy en día, ¿verdad? Tenemos, o la iglesia, digamos, tiene aquella tendencia, ¿verdad? De que todo lo que el pastor dice es correcto. ¿Verdad? No es nada, ¿verdad? Es general. Es general. ¿Ve? Yo he dicho muchas veces, no todo lo que yo digo es correcto. Yo soy un ser humano y me puedo equivocar. ¿Ve? Pero lo que la palabra dice, eso o lo aceptamos o lo dejamos. Nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos, es la palabra de Dios. ¿Ve? Porque muchas veces tenemos ese adentro, ¿verdad? Ese orgullo que no nos deja. Por eso anoche, ¿verdad? La humildad de David de reconocer, él como rey pudo haber confrontado a Natán. ¿Eh? Pero la humildad de él, ¿cuál fue la actitud de David cuando Natán le dice, ese hombre eres tú? Y David dijo, he pecado. ¿Ve? Entonces el punto es que hoy en día, si escuchamos un evangelista tiene la razón, un pastor tiene la razón. Esa es la tendencia, lastimosamente, ¿verdad? Pero nosotros no podemos seguir ciegamente las palabras de X líderes. Siempre tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. El pastor, él no es perfecto. Se puede equivocar. ¿Ven?
Y el pastor decía, ¿verdad? No podemos llamarle error, le vamos a llamar pecado porque es pecado. Entonces Aarón era el representante. Cuando Aarón dice hagamos esto, el pueblo ciegamente va y le cree y lo hace. Cuando nosotros somos líderes, y aquí vamos a dialogar, bueno, usted ya sabe, ¿verdad? Que murieron ahí, hubo una gran mortandad. Hay otros ejemplos, como el caso de David. Cuando nosotros somos líderes, a nosotros se nos pone una responsabilidad en mano. Cuando yo estaba en el colegio, ¿verdad? Que nos estaban dando la clase de pastoral, ¿verdad? Nos enseñaban que nosotros estamos trabajando, o el pastor está trabajando con vidas. Tal vez muchos pastores no entienden esa magnitud, ¿verdad? Que usted no está trabajando con ganado, que se le murió una vaca y no hay problema. Está trabajando con vidas. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que sirviere de tropiezo a uno de estos pequeños se da cuenta. Entonces el asunto es serio. Entonces se nos pone una responsabilidad como líder. Ser evangelista es responsable de lo que predica, de lo que enseña, el maestro igual, el pastor igual, ¿verdad? Es igual. La responsabilidad es igual. El evangelista le predica ¿a quiénes? A vidas. El maestro le enseña ¿qué? A vidas. ¿Se da cuenta? Entonces se le pone una responsabilidad de llevar a la persona a la meta final. Si el líder, ¿verdad? En medio acá pierde la visión, pierde la luz, que es la palabra del Señor, y fracasa con toda esta gente, ese líder es responsable. Y nosotros no lo vemos ahorita. Podemos decir, bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien. ¿Qué dice la Biblia en Ezequiel capítulo 4, en Ezequiel capítulo 33 de la atalaya? ¿Verdad? La responsabilidad es hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Si la persona, si aquel dice, no oyere la trompeta y él no se percibiere, él es responsable de sí mismo. Pero si yo como atalaya no toqué la trompeta y aquel llegó el enemigo y lo mató, soy responsable. Eso lo dice Ezequiel. O sea, no soy yo que lo digo, es la Biblia. Entonces ahora, vamos a conversar. ¿Cuál es nuestra meta como líderes? Por ejemplo, este año, el otro domingo vamos a tener, ¿verdad?, una asamblea. ¿Cuál es la meta? ¿Estoy preparado yo? ¿He leído la Biblia? ¿Le he pedido a Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es la meta? Yo he explicado, ¿verdad? Está la meta, está el objetivo, está el propósito y está la visión. ¿Cuál es la función que hace la visión? Eso explicaba yo. Tenemos que llegar a la meta. Para llegar a la meta hay que cumplir propósito. Y decía yo que la visión, ¿verdad? Vamos bien. La palabra. ¿Ven? La visión es la que nos mueve, sea en el objetivo, en el propósito, para llegar a la meta. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos para la iglesia como cristiano? ¿Qué es lo que yo quiero lograr si este año fui una persona, fría, desanimada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo quiero ser este año? Porque nosotros somos cristianos. Y si somos cristianos, pues estamos, como dicen por ahí, ¿verdad?, montados en el barco.
¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos cuidar? Si este año yo no hice nada como persona, como pastor, como diácono, como líder, entonces, ¿qué voy a hacer yo este año? ¿Voy a llevar al fracaso a X sociedad? ¿Voy a ser piedra de tropiezo para X sociedad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, ¿verdad? Presidente de caballeros. Los caballeros han tenido una decadencia espiritual, frialdad, desánimo, problemas, y esto, y lo otro, y como le queramos llamar, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo como presidente de caballeros, yo tengo una meta, que este año ellos tienen que ser, ¿qué? Más espiritual. Si dentro de los caballeros no hay un predicador, entonces llegar a la meta es que a final del año yo tenga un predicador, yo tenga gente capacitada. Entonces ahora vienen los objetivos, los propósitos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en cada culto de caballero? ¿Qué es lo que voy a hacer yo, verdad? Cada mes tengo que tener objetivos y tengo que tener propósitos para poder llegar allá. ¿Se da cuenta? No se asusten, hombre, yo no estoy enojado. ¿Ven? Entonces, pastor, yo voy a preguntar, ¿verdad? Tenemos poco tiempo. El propósito es que aprendamos. ¿Usted tiene objetivos? ¿Usted tiene propósito? ¿Hay metas para la iglesia para este año? Hay metas, ok. Si hay meta, hay propósito, ¿verdad? Hay un plan elaborado. Y si hay un plan elaborado, quiere decir que nosotros vamos a llegar a esa meta. A medio año van a haber problemas, van a haber obstáculos. ¿Ve? Y esos obstáculos posiblemente nos hagan perder la visión. Posiblemente. No debería de ser, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un plan y le damos un seguimiento porque tenemos una responsabilidad, entonces nosotros no tenemos que perder la visión. Hermano Isaías, ¿qué piensa usted? Digamos, para la iglesia, porque como personas dentro de la iglesia, como cristianos, todos deberíamos de tener, ¿verdad? Entonces, pero no lo vamos a hacer, no vamos a hablar de eso, sino en general a la iglesia. Usted como diácono, hermano Isaías, hay objetivos, hay propósitos, hay metas. Yo creo que objetivos hay, pero creo que la mayoría, bueno, me está preguntando a mí, ¿verdad? No puedo hablar por todos, pero según vemos, mostramos, tal vez hay objetivos en nosotros, pero quizás solamente están en la mente, quizás solamente están en deseos. No hay una, usted mencionó algo, planificación, algo, ¿verdad? Eso creo que es lo que hace falta, porque podemos tener muchos buenos deseos o objetivos, pero si no los planificamos bien, pues no va a haber ese compromiso o esa obligación, no sé si es la palabra correcta, pero a llevarlos a cabo. Y por eso que pasa el tiempo y nos quedamos con los buenos deseos, con los objetivos en la mente, y hay metas, ¿verdad? Pero igual quedan, creo, en la mayoría de la mente. Entonces nos hace falta, bueno, me hace falta, ¿verdad? Tengo que hablar personalmente, ¿no? Pero como iglesia, ¿no? O sea, somos la iglesia y nos hace falta planificar esos deseos, o sea, ponerlos, para empezar, digamos, en un papel, ¿verdad?
en un papel, ¿verdad? Son los propósitos para llegar a la meta, ¿verdad? Porque primero tenemos que, si no cumplimos los propósitos, no podemos llegar a la meta. Entonces, y si no tenemos bien claros los objetivos que usted tiene escrito, ¿verdad? Si no los tenemos bien claros, vamos a perdernos, vamos a perder lo que usted La visión. La visión. Entonces necesitamos organizar, poner en orden los pensamientos, las ideas, los deseos, las metas. No podría decir, sí, pero todo el tiempo es corto, ¿verdad? Yo ponía un ejemplo. Por ejemplo, yo no tengo ni $1, ¿verdad? Pero yo para diciembre la meta es comprar una casa. Entonces el objetivo es, ¿verdad?, que cada cheque durante el mes yo voy a ahorrar tanto, ¿verdad? En cada cheque yo voy a ahorrar $100, ¿verdad? El propósito es que cada mes voy a ahorrar $400, ¿ves? Porque la meta es casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo voy cumpliendo esto porque mi visión es la que me mueve. ¿Cuál es la misión? La meta es comprar una casa, pero la visión es lo que a mí me mueve. ¿Ves? Es lo que a mí me mueve. ¿Qué es lo que yo veo más allá de la meta? Yo veo a mi familia, yo veo a mi hija en su propio cuarto, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que a mí me mueve. La visión. Y la visión, yo expliqué la semana pasada, ¿verdad? El significado original en hebreo es palabra. ¿Ves? Palabra, revelación. Eso es. Pero por eso mencioné estos versículos que es luz. Entonces, por eso di varios ejemplos, ¿verdad? Y bueno, entonces, no solamente tienen que ser objetivos, ni solamente tiene que ser a la meta. Yo pierdo la visión y ya no hay objetivo. Ya yo dije, bueno, este cheque no voy a ahorrar $100. El otro cheque lo voy a hacer. Yo tengo la intención, como usted dice, ¿ves? Y tengo la mentalidad de hacerlo. Entonces, ya este propósito mensual, ahora ya no tengo 400, ahora tengo 200. Y de repente ya no tengo 200, ya este mes no ahorré nada porque decidí, bueno, la tentación me ganó, ¿verdad? Y me quise ir para la playa y gastarme los $400 que ahorré. ¿Ves? Entonces, y llegó diciembre y otra vez estoy cero. Entonces, ¿qué pasó? Perdí la visión. ¿No nos pasa así como iglesia? No podemos decir que no. Y no estoy culpando al pastor. ¿Ven? Todos somos responsables, pero el pastor también tiene una responsabilidad. Nosotros como diáconos tenemos una responsabilidad. Y muchas veces eso no nos gusta, pero es la realidad. Esto es para que nosotros hagamos conciencia. Y ha pasado 1 año, y ha pasado 2 años, y la misma historia, la misma situación. ¿Ves? Entonces, por eso es, no pierdas tu visión porque hay consecuencia. ¿Ves? Nosotros no debemos de perder la visión porque esas consecuencias nos arrastran y nos llevan y nos hacen caer en una costumbre. Bueno, el otro domingo hay culto. Y nunca vemos nosotros un resultado como iglesia. ¿Ves? Así que el tiempo se fue. Me gustaría hacer otro dibujo, ¿verdad? Con otra gráfica, ¿verdad? Como la cosa esta es pequeña, pero se nos fue el tiempo, ¿verdad? Cómo nosotros podemos planificar. Yo tengo allí ideas, ¿verdad? Cómo nosotros podemos planificar, hacer una planificación y no solo la planificación,
ir cumpliendo cada planificación. Nosotros no podemos abarcar algo que no podemos abarcar. O sea, no podemos planificar o hacer planes con algo que nosotros sabemos que no lo vamos a alcanzar. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de planificar como iglesia? ¿Cómo yo debo de trabajar? ¿Ven? Por ejemplo, el que es líder tiene que estar un paso al frente. ¿Ven? Nosotros no somos ganaderos. El ganadero arrea. ¿Ven? Nosotros somos líderes. El líder va adelante. Así que hay otros ejemplos más y hay otra gráfica más, siempre, ¿verdad? Basado en lo que es la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga, discúlpenme, ¿verdad? A cualquiera, ¿verdad? Que se haya sentido mal, discúlpenme, pero necesitamos a veces, ¿verdad? Algo de esta manera. Tal vez no sea suficiente, pero gracias a Dios porque usted que vino, así que Dios le bendiga y sigamos adelante.